de también hombres que sepan pues cómo volver esos entornos seguros y tratar a las mujeres como iguales. Nosotros vamos a hacer una pausa así súper cortita y nos vamos con las noticias del mediodía para que ustedes se actualicen de lo que pasa en sus regiones, de lo que pasa en Colombia y de lo que pasa en el mundo. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio, a la cabeza don Slobodan Wilches, que trae todas las noticias de lo que pasa hasta ahora en Colombia y en el mundo. Slobodan, buenas tardes. Muy buenas tardes, Camila. Iniciamos con una noticia bien importante que se produce hasta ahora en el Congreso de la República. Mucha atención, que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, reveló que el nuevo modelo para la elaboración de pasaportes en el país entraría a regir desde 2025 y sería manejado, mucha atención, por la Imprenta Nacional y dos aliados más. Andrés Carmona, en el Congreso de la República, a esta hora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Slobodan. Así es, pues este anuncio lo hizo el canciller Luis Gilberto Murillo en medio del debate ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, lo que se había convertido en un ruido en los pasillos de que el gobierno estaría buscando entregarle la licitación de pasaportes, la controvertida licitación de pasaportes que tuvo problemas con Thomas Greganson a la Imprenta Nacional. Pues hoy lo está confirmando el canciller Murillo. ¿Cómo sería este nuevo esquema, este nuevo modelo que presenta el canciller Murillo? Es un modelo mixto que lideraría la Imprenta Nacional, buscando que los datos, la recopilación de datos, lo maneje el Ministerio de Relaciones Exteriores y no la empresa privada que estaba manejando, que era Thomas Greganson. La Imprenta Nacional se encargaría de todo el tema de impresión y para ello se manejaría con un socio privado y un socio estratégico gubernamental extranjero. Ellos han hablado incluso de que han mirado ejemplos como Austria, Alemania, donde este modelo ha funcionado, y ellos se encargarían netamente de la asignación de citas y de la impresión, para que el manejo de datos solo lo maneje el ente público. Con este nuevo modelo, dice el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, entraríamos a una fase de transición a partir del 3 de octubre de 2024. Esa fase de transición sería hasta finales de junio y en julio de 2025 entraría en funcionamiento pleno ya este nuevo esquema en manos de la Imprenta Nacional. A esta hora sigue respondiendo el canciller Murillo a las intervenciones de los congresistas de la Comisión Segunda. Muchos de ellos ya le han empezado a reclamar incluso que diga si el socio estratégico ya está escogido por el rumor de que sería Accesos Holográficos, la empresa mexicana Accesos Holográficos, la que estaría buscando ser socia o aliada ahora de este nuevo modelo de la Imprenta Nacional, una empresa que para muchos está cuestionada por temas como ocurrido en la fábrica de licores de Antioquia. Pero a este momento el canciller Murillo no ha respondido las preguntas de los congresistas en estos momentos que están interviniendo aquí en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Slobodan. Andrés, canciller Murillo, que hoy es canciller encargado y que ayer, después de la decisión de la Procuraduría de prorrogar 3 meses más la suspensión de Álvaro Leiva, implica que se quedaría el doctor Luis Gilberto Murillo 3 meses más en la Cancillería. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro tiene que tomar una decisión en las próximas semanas, porque no puede mantener más de 3 meses en interinidad la Embajada de Colombia en Washington, porque le quitarían las credenciales al canciller Murillo como embajador.
embajador, porque recordemos que ahorita hay un embajador que está encargado mientras supuestamente Murillo está aquí de encargado 3 meses. Ya sabemos que se debería quedar 3 meses más según lo de la Procuraduría, pero el presidente de la República y la Casa de Nariño deben tomar decisión de qué va a pasar con la embajada en Washington y qué va a pasar con la Cancillería. ¿Alguna cosa ha dicho el canciller Murillo de hasta cuándo va este encargo o hasta cuándo nos anuncian cuándo será canciller en propiedad o si van a nombrar a otro canciller? Pues Camila, el canciller Murillo no ha dado claridades sobre cuál será su continuidad en este cargo. Por supuesto está esta situación que usted comenta, la ampliación de la suspensión del canciller Leiva y el riesgo de perder las credenciales ante el gobierno de los Estados Unidos. No ha dado respuesta. Vamos a esperar unos minutos que termine el debate en el que esperamos de consideración, sobre todo porque usted tendrá en cuenta, Camila, que ayer el gobierno de Colombia le envió una nota de protesta al gobierno norteamericano por ese informe de la Secretaría de Estado en el que mencionan la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de Nicolás Petro, y el titular de esa embajada es Luis Gilberto Murillo. Entonces habría que esperar si ya Murillo, que eran los rumores también que decían, se quedaría formalmente como canciller y se designaría un nuevo embajador, o finalmente termina su encargo y tendrían que designar un canciller encargado mientras termina el paso de Leiva o otro canciller ya en propiedad. Es que, Andrés, por eso le decía, ahí le dejo el dato. El presidente de la República, la Casa de Nariño, tiene que definir en las próximas semanas. Tenemos que revisar cuándo cumple Luis Gilberto Murillo 3 meses de haber estado encargado como canciller. ¿Cuándo se cumplen esos 3 meses? Porque ahí el presidente Gustavo Petro tiene que tomar una decisión. O dejan a Murillo ya como canciller oficial de Colombia y nombran un embajador en propiedad en Washington, o nombran un nuevo canciller y ya se devuelve Murillo para Washington. Pero lo que sí es cierto es que este es un año crucial para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, por una sencilla razón, porque en ese país tienen elecciones presidenciales y no hay momento más delicado para tener una relación con otro país que cuando ese país tiene elecciones. Recordemos lo que le pasó a Iván Duque cuando estaba el presidente Joe Biden en campaña en contra de Donald Trump, y ahí se sintió que nuestro país, que Colombia, había hecho campaña por el presidente Trump y después perdió, y ahí el tema de las relaciones con Estados Unidos estaban en dificultades. Así que esa decisión es fundamental. ¿Cuándo nos van a decir o cuándo el presidente nos va a anunciar quién se va a quedar en la Cancillería? ¿Se queda Murillo o se va? Y si se queda, ¿a quién nombra en Estados Unidos? Porque si hay un puesto en donde no se puede improvisar ahorita por la importancia de las relaciones con ese país, es en la Embajada de Colombia en Washington. Y aún no nos han dicho absolutamente nada. Así es, Camila, y hay además que en ambos casos se necesita tener a una persona definida en esos dos cargos, tanto en la embajada como en la Cancillería. En la embajada, por lo que usted mencionaba por las elecciones de noviembre, pero en la Cancillería para implementar este nuevo modelo que está hoy presentando el canciller Murillo y que ya se confirma será la imprenta nacional, la gran entidad que va a manejar este nuevo sistema, Camila. 12 del día, 8 minutos. Gracias, Andrés Carmona. En el Congreso de la República cambiamos de tema porque el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, lanzó una dura advertencia tanto a la guerrilla del ELN como a las disidencias de las FARC. Asegura que estos grupos al margen de la ley están fragmentados y que sus acciones demuestran su nula o poca voluntad de paz. Breiner Montaño. Pues en un debate de control político de la Cámara de Representantes para conocer los avances de la paz total, el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, señaló que es poca la voluntad de paz de estos grupos armados. Según Patiño, el ELN no ha querido reconocer que ellos sufren una crisis interna y es necesario que decidan qué camino quieren tomar. Habla Oti Patiño. Que hagan su congreso, el 6º congreso, porque el último congreso lo hicieron en el 2015, y esperar a ver qué decisión tienen. Si se van a mantener en la guerra o van a emprender un camino de paz. El Alto Comisionado para la Paz también agregó que los 4 frentes del Estado Mayor Central que operan en el Cauca, a través de sus acciones han demostrado que realmente no quieren la paz, y frente a esa actitud el gobierno claramente ha planteado que esos frentes no merecen que se prorrogue el cese al fuego. Gracias, Breiner. Y el gobierno nacional aseguró que el atentado con motocicleta bomba en el corregimiento del Plateado en Argelia, Cauca, a propósito del conflicto, no demuestra su capacidad militar, sino la debilidad ante los golpes de la fuerza pública. Valentina Lara.
Después de la suspensión del cese al fuego en el suroccidente del país, las disidencias de Iván Mordisco han afectado a la población y a la fuerza pública con acciones terroristas. El ministro Iván Velázquez dice que estas retaliaciones vienen de los resultados logrados por las fuerzas militares. Que estas son acciones de reacción que no muestran la fortaleza que tengan esas organizaciones, sino que por el contrario, por los golpes que se le han venido produciendo, generan precisamente reacciones como esta que afectan a la población. El general ratifica el trabajo de la fuerza pública, ya que pese a estas acciones por parte de las disidencias, las fuerzas militares han fortalecido la presencia en los territorios donde se vive esta situación de orden público. Y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la discusión de la reforma pensional que ahora entra, recordemos, a debate en la Cámara de Representantes, concretamente a la Comisión Séptima, y confió, dice él, en que los congresistas de esa corporación sean más leales que los senadores. Caterina Ávila. Siguen las cuentas del gobierno para aprobar su reforma pensional antes del 20 de junio. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró hoy que confía en que les alcance el tiempo para debatirla en Cámara y llegar a una conciliación. Nosotros tenemos todo el mes de mayo y buena parte del mes de junio para su debate en la Cámara y para la conciliación. Vamos con confianza, vamos con ánimo, evidentemente tenemos que hacer un debate fuerte en la Cámara, en el Senado a punta de proposiciones que debatían pero que nunca votaban, la oposición nos generó dificultades. Bueno, esperemos que en la Cámara el debate sea mucho más leal. Estas declaraciones del ministro se dan minutos antes de que comience acá en Palacio una reunión con la bancada cafetera. Senadores y representantes fueron invitados a un desayuno en el que se espera que los apoyos a la pensional sean uno de los temas principales. Habla Santiago Osorio, representante por el departamento de Caldas. Seguramente el presidente aprovechará este espacio para socializar algunas inquietudes y resolver algunas inquietudes respecto a la reforma. A la reunión también asiste Juan Miguel Galvis, gobernador de Quindío, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, y el de Caldas, Henry Gutiérrez. Son las 12 del día, 12 minutos, y hay una noticia importante sobre los hogares en Colombia, porque son cada vez más pequeños y más liderados por mujeres. Esto según una encuesta del DANE. Marcela Peña. Y es que según la encuesta nacional de calidad de vida que hoy publica DANE, los hogares en Colombia ya no tienen 4 personas como los tenían en la década de los 90, sino 2.9, porque la gente cada vez tiene menos hijos, pero no solo tiene menos hijos, se reconoce más el liderazgo femenino. Hoy el 45.4% de los hogares dice que no tiene un jefe de hogar, sino una jefa de hogar. Y los datos que recopila el DANE dice que esta clase de familias son más propensas a tomar medidas para ahorrar agua y para ahorrar electricidad. Hoy en el país, la mayor parte de los hogares que tienen pareja, es decir, papá y mamá, o bueno, que son biparentales, no. Hoy en el país, la mayoría de quienes viven solos o son jefes de hogar en solitario viven en arriendo, mientras que quienes tienen hogares biparentales, es decir, donde hay una pareja, tienen más probabilidades de convertirse en propietarios, es decir, de tener su casa. La noticia internacional. En el mundo, el presidente de Estados Unidos promulgó una ley valorada en $95.000 millones con ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán. Su discurso tuvo un mensaje muy directo a Rusia. Dijo que la nueva ayuda militar para Ucrania empezará a llegar en cuestión de horas y es para disuadir a Rusia a que ataque a algún país de la OTAN. We're all standing together against this brutal dictator. As I've argued for months, this is directly in the United States' national security interest. If Putin triumphs in Ukraine, the next move of Russian forces could very well be... Como argumentado durante meses, esto redunda directamente en interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si Putin triunfa en Ucrania, el próximo movimiento de las fuerzas rusas bien podría ser un ataque directo contra un aliado de la OTAN, y si Putin ataca a un aliado de la OTAN, no nos quedaría más remedio que acudir en su ayuda, dijo Biden. Sobre Oriente Medio, exigió al gobierno israelí que permita la entrada en la franja de Gaza de la nueva ayuda humanitaria a los palestinos que acaba de aprobar el Congreso norteamericano por $1.000 millones. La noticia deportiva. Ya se conocen los corredores de los 22 equipos que participarán en el Giro de Italia 2024, donde estarán presentes 7 colombianos. Esta, la edición 107 de la competición, tendrá un recorrido total de 3.321 kilómetros y contará con 6 etapas planas, 5 de montaña y 2 de contrarreloj individual. Esteban Chávez, Daniel Felipe Martínez, Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Einer Rubio, Jonathan Restrepo y Juan Sebastián Molano buscarán dejar la bandera colombiana en lo más alto en el Giro de Italia,
que comenzará el 4 de mayo y culminará el 26 del mismo mes. Recordemos que la mejor representación en los últimos años fue en el 2021 cuando Egan Bernal se coronó como campeón de la carrera. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora, numeral Ryan Castro es tendencia en X con más de 55,000 menciones, y todo porque Jayco, cantante y productor puertorriqueño que ha trabajado con talentosos colombianos, se despachó contra varios de ellos, en especial con el artista paisa. El boricua explicó que tuvo problemas con el colombiano principalmente por un incidente en una colaboración musical. En su mensaje en redes sociales tildó a Castro de sabandija. Además dijo que el paisa le regaló un reloj a otro macho, palabras textuales, algo que Jayco calificó de lambonería. En X les quitan veracidad a las palabras y muchos especulan que se trata de una campaña de marketing para promocionar su nueva música, en la que posiblemente haga una tiradera a varios artistas. Recuerden que esta tendencia y todas las noticias las pueden encontrar en blurradio.com. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 16 minutos, y les damos la bienvenida a ustedes que estaban en sus noticieros locales, aquellos que nos oyen en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Nuevamente estamos conectados con la emisión central de Mañanas Blue. Y desde hace 2 días, empezando esta semana, nuestro compañero Sebastián Nora decidió ir a hacer un recorrido por la región Caribe para entender lo que están viviendo las familias con el pago de la factura de la energía, con el pago de la factura de la luz, que a veces, si usted está en el sur del país, en el centro de Colombia, no dimensionamos lo que está viviendo lo que están viviendo estos colombianos en esa zona del país. Y por eso Sebastián Nora está hoy nuevamente en el departamento del Atlántico, el departamento de nuestro querido amigo Oscar Monte, siguiendo precisamente con este recorrido de lo que está pasando con esta bomba social que podría llegar a explotar en cualquier momento. Nuestro recorrido por la región Caribe, continuamos en el departamento del Atlántico. La principal demanda de la bancada Caribe de las familias es hacer algo ya con el cobro del robo de energía en la factura de luz. Existen 2 tipos de pérdida de energía: las técnicas y las no técnicas. Las primeras es energía que se va perdiendo por diferentes razones de infraestructura y transmisión a lo largo de la cadena. Eso ocurre en todo el país. Las no técnicas es robo de energía. Sumado a las 2, el operador Aire registró pérdidas comerciales del 29% al cierre del año pasado. Esto significa que de cada 100 millones de pesos de energía que le compraron a los generadores, solo pudieron cobrar 71 por estos 2 tipos de pérdidas. Eso es un gran obstáculo para ser una empresa rentable. La región que más genera pérdidas no técnicas del país es la región Caribe. Por eso, los operadores le exigieron al gobierno del expresidente Iván Duque un régimen especial de 10 años para asumir el 100% del robo en 2029. Pero mucha gente exige cambiar las condiciones o subsidiar ese hueco financiero. Para entender todo esto y oír al operador, me fui a las oficinas de Aire en Barranquilla. Me recibió Yussi Zelaya, director del control de energía. ¿Quién debe de pagar este robo de energía? ¿Quién lo paga realmente? Entonces, digamos que nosotros, la empresa está dentro de un plan de pérdida establecido en una resolución de la CREC. El primer año que empezó nuestro plan de pérdida, que fue en el 2021, el robo de energía en un 100% es trasladado a tarifa. El usuario asume el 100% de las pérdidas y la empresa cede. ¿Voy bien ahí? Exacto, el primer año es así. Y entonces cada año va cambiando en un 11% esa proporción. Es decir, el año 2, que fue 2022, entonces ya la empresa asume el 11% y los usuarios asumen un 89%. En el 2029, a este ritmo, que así es que está hecha la regulación, pues ya la empresa asumiría el 100% de las pérdidas no técnicas y los usuarios el 0%. Porque si no fuera así,
desde el primer día en que empezara a operar la empresa estaría quebrada. Esto cuantificado en plata se está robando al año. Inicialmente por día eran 2.000 millones cuando vinimos, hoy hemos bajado un 25% de eso, estamos en 1.500 millones de pesos por día. ¿Este año cuánto es? Y al año son 560.000 millones. No solo se trata de gente de escasos recursos, sino también hemos encontrado, y lo hemos divulgado en medios de comunicación, empresas, industrias. Hay modalidades que son burdas y son muy evidentes y otras modalidades más elaboradas. Entonces, estratos altos y casas así de gente muy rica, como tú dices, normalmente se va a esa modalidad que no sea evidente lo que está robando. Entonces, esa modalidad es que afecta a la electrónica del equipo de medición. Entonces, digamos que el fraude no se hace a través de una conexión física que se pueda ver, sino que le pagan a alguien para que electrónicamente altere el equipo de medición y que ese equipo de medición registre menos energía. Crisis se explica por una pesada herencia de malos manejos, una coyuntura que no ayuda y condiciones climáticas naturales del territorio. Se ha creado un cóctel explosivo que necesita atención urgente del gobierno. El diseño financiero de Aire supone en estos 10 años ir reduciendo las pérdidas no técnicas con inversión, operativos y colaboraciones con la policía y la justicia. La realidad es que roban energía a personas de todo tipo de ingresos y estratos. Para verlo, me fui a un operativo con Yusi, su equipo de Aire y la policía. La de Barranquilla, en el sector de Sabanilla, ¿vale? Cerca de Caujaral. Y aquí estamos encontrando 3 conexiones ilegales conectadas a nuestra red de baja tensión. ¿Pero qué es este? ¿Este es como un parque de diversiones, de juego extremo? Sí, aparentemente acá como que rentan cuatrimotos. Se llama Extreme Park. Exacto, sí. Y nos dicen que pues hay como una casa ahí y atrás existe como una especie de bar. Nosotros hacemos recorridos frecuentes de circuitos en el que vamos recorriendo la red a través de esos conductores, que es la red de baja tensión. Se le da servicio al alumbrado público y a algunos clientes que tienen su equipo de medición. Justo en este poste se ve que todo lo que es los conductores que salen a mano izquierda, primero vemos esos 2 pares de conductores que salen a mano izquierda y se posen en aquellos 2 especies de postecillos hechizos, ¿vale? Sí. Que están ahí. Ahí vemos que lo que están saliendo son 2 pares de conductores, posiblemente para alimentar 2 suministros. Entonces tendrían que tener un contador en el límite exterior de la propiedad. Y no está. Y no está. Entonces lo que está saliendo son los conductores directamente conectados a nuestra red y se ve que en las condiciones no se ven unas condiciones con normas. La idea es que ahora se levanten todas las evidencias de lo que estamos encontrando. ¿Okay? El conductor, el calibre del conductor, que es el medio a través del cual se está haciendo el delito de defraudación de energía. También la cantidad de amperios que está pasando por ese conductor para poder cuantificar el perjuicio económico de esa defraudación. Con todas estas evidencias lo que se hace es una denuncia penal. La denuncia penal puede cursar en la vía penal, pero también pues existe la posibilidad de llegar a un acuerdo prejurídico. Ustedes le entregan las evidencias a la policía y ya la policía y la justicia con esos elementos pues pueden meter en líos jurídicos al dueño del predio. Inmediatamente, una vez que, y eso por eso es importante que venga la policía, para que nosotros, no solamente nosotros seamos los que levantamos la evidencia, sino también los investigadores de la Policía Nacional levanten evidencias del caso, como fotografías, videos, etc. Síganos acompañando en este recorrido por la región Caribe. Estaremos en el departamento del Magdalena. Gracias, Sebastián. Mañana nos vamos al Magdalena. Ya hemos estado en Bolívar, en Atlántico. Mañana nos vamos a Magdalena y, por supuesto, también vamos a estar en Guajira para conocer cuál es la realidad de estos colombianos que están enfrentando unos precios de la energía supremamente elevados. Pero hablando de la realidad de los colombianos, ayer en el Congreso de la República se aprobó en Senado la reforma pensional. Ahora pasa a la Cámara de Representantes, pero como pues ustedes saben, la Cámara de Representantes es mucho más amigable al gobierno nacional que lo que es el Senado. Así que realmente es mucho más fácil que pase esta reforma en la Cámara de lo que fue en Senado. Así que esta gran reforma es otra de las grandes reformas que el gobierno nacional va a poder pues tramitar y pasar como sus propuestas en el Congreso de la República. Y por eso, para entender un poco más allá de las dinámicas políticas y de que si están a favor o si están en contra, esto cómo nos va a afectar positiva o negativamente a los colombianos.
El doctor Kevin Hartman, y lo digo doctor porque evidentemente es doctor y de hecho está haciendo su postdoctorado en la Universidad de Louvain, nos está acompañando hasta ahora en Mañanas Blue. Doctor Hartman, abogado experto en pensiones, quien además asesoró todo este proyecto que presentó el Gobierno Nacional. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Bienvenido. Gracias, Camila, por la invitación y para mí es un gusto muy grande estar acá. Una pequeña cosa, yo en efecto tuve una asesoría de 4 meses el año pasado con el Gobierno Nacional para la construcción del proyecto original y ya a partir de ese momento no tengo ninguna relación con el gobierno. Por tanto, no puedo hablar ni a nombre del gobierno ni a nombre del oficialismo, digámoslo así. No, y me parece maravilloso que no hable a nombre del gobierno porque realmente lo que estamos buscando es una voz experta en esto que se aprobó en la Cámara de Representantes. Y como usted ha sido profesor, quiero que para los oyentes y para nosotros mismos nos explique esto que se aprobó ayer en Senado y que va a aprobarse muy probablemente en la Cámara de Representantes. ¿En qué nos cambia la vida a los que estamos cotizando pensiones? Bueno, Camila, muchas gracias. Digamos, un poco el contexto más importante es entender que en efecto hay una reforma estructural al sistema de seguridad social en pensiones y se transforma en un esquema integrado para la protección a la vejez, en donde se transita de un sistema cuya protección está basada exclusivamente en las contribuciones pensionales a un sistema en donde se coordinan varios mecanismos de protección a la vejez para poder permitirle a las personas que, dependiendo del perfil que tengan en su momento y su situación a la edad de retiro, puedan tener de cierta manera alguna ayuda o de alguna manera alguna protección en la vejez. ¿Qué nos cambia en términos prácticos? Nos cambian 2 cosas. Por un lado, nos cambia el hecho de tener 2 sistemas que están compitiendo entre sí para lograr una pensión. 2 sistemas con lógicas distintas, cuyo objeto de la competencia es esencialmente el número de contribuyentes, que tienen reglas diferentes de pensionabilidad y que pues crean una enorme confusión en la mayoría de las personas. Lo cambiamos por un sistema de reglas únicas, en donde existe, como insisto, de acuerdo con el perfil de la persona y su situación en la edad de retiro, varios mecanismos distintos de protección que le permitirán de cierta manera, de una manera u otra, tener un ingreso en la vejez. Nos cambian también obviamente la forma de cotizar al sistema, mientras hoy en día tenemos, insisto, 2 sistemas en donde uno puede escoger a cuál pertenecer y que se puede cambiar durante cada 5 años hasta llegada a cierta edad. Nos vamos a trasladar a un sistema en donde esa escogencia solamente será limitada para aquellas personas que tengan unas cotizaciones por encima del famoso umbral, porque podrán pues, cotizar a la administradora de fondos de pensiones que quieran. Nos va a cambiar también la forma de liquidar las pensiones. Por un lado, pues hoy tenemos 2 formas, insisto, de liquidar las pensiones diferentes de acuerdo con las lógicas de cada uno de los sistemas, a pasar a un sistema en donde la liquidación va a hacerse en 2 partes, una parte que va a encargarse con pensiones de hacer y otra parte los fondos privados de pensiones también, y por tanto vamos a tener, si se quiere de forma muy pedagógica, 2 cheques que nos ingresarán en la vejez, uno por cada uno de los pilares, dependiendo obviamente del pilar en que uno se encuentre. Y la forma de hacer las cotizaciones también cambiarán en la medida en que una fracción de nuestro salario irá a pues las arcas de Colpensiones para el mecanismo de financiación de ese sistema y otra fracción, en caso dado en que nuestros salarios sean superiores al famoso umbral, a nutrir los fondos de pensión de propiedad de cada uno de los individuos en la administradora de fondos de pensiones que escojamos. Luego son cambios de esa naturaleza importantísimos, es una reforma estructural, como todo cambio de legislación y como todo cambio de estructura en el sistema de protección a la vejez, pues va a implicar una transición, va a implicar una serie de regulaciones nuevas. El Congreso de la República ha venido haciendo un trabajo de introducir una serie de mejoras, a mi juicio, en el proyecto original, que, insisto, va a impactar de una forma u otra a las personas que hacemos parte del sistema integrado de seguridad social en la vejez en Colombia.
Doctor Harman, tal vez la discusión central de esta reforma estuvo en torno a ese famoso umbral de cotización obligatoria en Colpensiones. El proyecto original del gobierno planteaba que fueran 3 salarios mínimos. Apareció una reforma alternativa que planteaba que fuera 1.5 y finalmente termina estipulado que sean 2.3 salarios mínimos. Para usted, este umbral, digamos, es la mejor opción. Había unos que planteaban incluso que fuera un salario mínimo. ¿Cuál era realmente para usted la mejor opción de ese umbral? Mi opinión, y la que he manifestado desde siempre, es que el Estado colombiano a través de Colpensiones no debería garantizar un umbral superior a un salario mínimo. Para mí eso es lo óptimo. Pero es una justificación doble. Por un lado, es una justificación de tipo distributivo. A mi juicio, el rol del Estado deberá ser limitado en una redistribución básica que siga los lineamientos constitucionales de cuál es el criterio de adecuación mínima que debe tener una pensión en Colombia, y esa adecuación mínima es un salario mínimo y por tanto el rol del Estado debería estar acotado a eso. Por otro lado, hay una justificación, hay justificaciones de tipo económico también, que implicarían, por ejemplo, el hecho de permitir a más personas poder distribuir los riesgos a los cuales se los expone el sistema de una manera mucho más eficiente, a mi juicio, con un umbral inferior y con un umbral de ahorro, digamos, que no necesariamente tendrá que ser de ahorro individual. Yo creo que eso puede ser también discutido en la medida en que los sistemas de pensión complementario en varios países del mundo, por ejemplo en Holanda, que siempre está entre los mejores sistemas pensionales del mundo, el ahorro del segundo pilar es un ahorro colectivo. Y además tiene una participación los actores sociales, como lo llaman los holandeses, es decir, los sindicatos y los empresarios en la administración de ese tipo de fondos. En Inglaterra también hay muchos planes de pensiones de segundo pilar ocupacional que son colectivos y, insisto, para mí podría ser una mejor reforma, pero es lo que está. ¿Es mejor que 3? En efecto, creo que sí. ¿Es mejor que 1.5? Probablemente no, pero la reflexión que hay que dar es que en efecto pues no hay una reforma perfecta. Todas las reformas deberán tener de alguna manera un consenso político que trate de articular todos los intereses de los partidos y las opiniones políticas y naturalmente de los expertos y académicos que sean consultados. Y bueno, esto es lo que tenemos en este momento. Yo no he encontrado la primera reforma pensional en el mundo en donde una serie de iluminados la redacten y un Congreso simplemente firme como una especie de notario una reforma pues absolutamente perfecta, ¿no? Todas las reformas deberán tener un objeto de negociación y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sobre esos puntos, sí, sobre esos puntos debatibles, doctor Harman, uno de ellos es la posibilidad de que el Banco de la República administre el fondo del ahorro del pilar contributivo y hay unas posiciones pues muy fuertes y antagonistas al respecto. ¿Usted qué opina o cuál es su análisis en ese punto en particular? Yo creo que es una buena idea en general, a defecto de no tener otra mejor institución con la seriedad, el rigor y el reconocimiento que tiene el Banco de la República y sobre todo su independencia. Ayer el doctor Villar, gerente del Banco de la República, decía en una entrevista en un medio de comunicación precisamente que haberles otorgado esa responsabilidad al Banco de la República demuestra naturalmente una visión de seriedad e independencia de esa institución, cosa que es muy importante, garantizada desde la Constitución y mantenida precisamente por las diferentes juntas directivas de ese Banco de la República. Es muy importante tener una cosa clara, Cristina, usted lo decía, y es el Banco de la República no va a administrar toda la plata de las pensiones de Colombia, ¿no? Solamente va a administrar la plata de una cosa que se llama el Fondo de Ahorro Colectivo, que a mi juicio se debió haber llamado el Fondo de las Generaciones Futuras porque es mucho más descriptivo en la función que va a tener ese fondo. Ese fondo esencialmente de lo que se va a tratar es de acumular una serie de recursos para permitir el pago de las pensiones de las personas que hoy en día están trabajando, no harán parte de la transición, harán parte del nuevo sistema y se pensionarán el día de mañana. Y además trae consigo un detalle que parece menor, pero a mi juicio es revolucionario en la medida en que nos pone en la vanguardia mundial del ahorro pensional, y es un esquema de inversión que va a seguir ese fondo de cuentas generacionales, lo cual va a permitir
que el fondo se vuelva perenne o permanente a través del tiempo, porque va a garantizar que la plata que llegue allí se va a dividir en subcuentas que van a tener pues un criterio de cohorte. Cada una de las cohortes de las personas que estamos cotizando en este momento al sistema de seguridad social y vamos a entrar al nuevo sistema, va a hacer sus aportes allí y o la fracción de la cotización que va a entrar al fondo de las generaciones futuras, y ese capital se va a distribuir en el futuro cuando nuestra cohorte, la mía, la de la gente nacida, no sé, entre el 90 y 93, se vaya a pensionar, de suerte que el Fondo de Ahorro Colectivo no tenga una desacumulación como la que se venía proyectando en varios estudios en el año 2050, sino que se va a garantizar su permanencia a través del tiempo precisamente por este mecanismo de las cuentas generacionales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo otro que quería decir respecto de esto es que, bueno, el gerente Villar habló ayer en ese medio de comunicación precisamente de lo que yo también he expuesto, y es: el Banco de la República tiene experiencia en el manejo de la administración de este tipo de fondos, ya tiene en su cabeza al menos 3, el de crédito hipotecario, el de estabilización de la gasolina, el de estabilización del Sistema Nacional de Regalías, en su función como agente fiscal del gobierno, como lo manda la Constitución Política. Luego, además, lo último, ahí sí, perdóneme si me extiendo, es que las decisiones de inversión de ese fondo no van a ser hechas por la Junta Directiva del Banco de la República, porque ahí sí habría un potencial conflicto de interés en el tipo de decisiones que tiene que tomar la Junta Directiva y el fondo mismo. Va a ser tomada por un equipo directivo que se crea también en este proyecto de ley, en donde va a haber una alta participación de personas independientes y expertos que vienen normalmente de las universidades y de otros sectores, con una participación minoritaria del gobierno, y cuyo rol esencial del Banco de la República va a ser pues con un miembro y la Secretaría Técnica de ese comité. A mí, cada vez que hablan de esos comités de expertos que van a tener independencia y que vienen de las universidades, me acuerdo de la Comisión Nacional de Televisión, doctor Hartman. Y por eso le pregunto, no, de verdad, que nos dijeron, no, es que se va a hacer con expertos las universidades, y allá en las universidades también se cooptaron la politiquería y terminaron unos políticos en la Comisión Nacional de Televisión allá tomando decisiones sobre el espectro. ¿Cómo se van a elegir esos expertos que van a definir cómo se invierte esa plata de nosotros, los colombianos que aportamos a pensión? ¿Quién los va a escoger? Si no van a ser los codirectores del Banco de la República, ¿quién define quiénes son los famosos gurús que van a invertir la plata de los colombianos para que se mantenga en el tiempo su valor y tenga un retorno importante? Usted tiene toda la razón en decir que hay en muchas ocasiones experiencia en Colombia en pervertir las buenas intenciones de una institución y convertirlas en otra cosa. Eso ocurre y la experiencia nos lo indica y nos lo ha demostrado. Pero para un ejemplo yo le tengo otro. Digamos, el Comité de la Regla Fiscal que funciona para el Ministerio de Hacienda son expertos independientes que precisamente se encargan de establecer unos lineamientos de política fiscal y macroeconómica para el Ministerio de Hacienda, a pesar inclusive que muchas de sus opiniones vayan en contravía del propio Ministerio de Hacienda, y así ha ocurrido a través del tiempo. Luego, es verdad que hay varias comisiones de expertos que se pueden pervertir, pero hay otras que funcionan relativamente bien. Respecto al proceso de selección, el proceso de selección, si no estoy mal, no quiero equivocarme, será reglamentado pues naturalmente en uno de los 90 decretos reglamentarios que tendrá que hacer el gobierno en su momento. Pero los criterios de escogencia normalmente, si estoy bien, la senadora Norma Hurtado me lo corregirá eventualmente, están ya en el mismo proyecto de ley aprobado. Yo le quiero preguntar sobre esto que se ha venido diciendo mucho en los debates en medios de comunicación sobre la reforma pensional, y es lo que va a pasar con los jóvenes como Lucas. Yo me imagino que Lucas entra dentro de esa colada, porque dicen esta reforma, que tiene un pilar contributivo de solidaridad generacional, va a terminar cargando a los jóvenes para pagar esas pensiones de los más viejos, porque finalmente la pirámide poblacional se va a ir invirtiendo. Ya no es un triángulo, sino ahorita tenemos un triángulo un poco más achatado y gordo en la mitad, y posteriormente se invertirá en Colombia, porque eso está pasando con los colombianos, nos estamos envejeciendo. Y entonces, esos jóvenes, mis hijos, mi hija, por ejemplo, va a terminar teniendo que aportar muchísimo más de lo que se aportó hoy para poder sostener las pensiones de personas como yo. Camila,
Dos cosas. Es muy importante que nosotros mantengamos esa preocupación por las generaciones futuras siempre, y esa preocupación por las generaciones futuras se tiene que trasladar en todo tipo de políticas. La política pensional obviamente es una de ellas, y esa preocupación es válida. Para eso, esa preocupación se puede mitigar parcialmente, no es una solución definitiva. Naturalmente, el Fondo de Ahorro Colectivo, el mismo gobierno lo ha establecido, lo ha dicho, es que será necesario eventualmente unos cambios paramétricos a través del tiempo. El comité de gobierno que se crea del Sistema Integrado de Protección a la Vejez, que también será compuesto parcialmente por algunos expertos, unos miembros del gobierno, etcétera, tendrá que definir justamente esas recomendaciones. Ese pilotaje, pues, tendrá naturalmente que tener en cuenta el interés de las generaciones futuras. Y la tasa de cotización del estudio que probablemente usted tiene en este momento en la cabeza, el doctor Suescún, es muy, muy bueno, muy interesante, pero es un estudio que está hecho sobre la base del proyecto original y no del proyecto que en este momento se está haciendo, en donde el Fondo de Ahorro Colectivo, el Fondo de las Generaciones Futuras, tiene un mecanismo de desacumulación mucho más rápido que el aprobado gracias a la... Pero doctor Harman, entonces eso que usted me está diciendo es... Espérame, le interrumpo. Es que eso es lo que usted me está diciendo en la primera parte de su respuesta, es que efectivamente eso es así y que hay que preocuparse por las generaciones futuras, pero que eso más adelante se va a solucionar. O sea, eso hoy con la reforma como queda aprobada en Senado es así. Sí se le va a cargar, por ejemplo, a mi hija un porcentaje mucho mayor para sostenerme a mí a la hora de pensionarme con el descuento que se le haga de su salario. Eso hoy sí es así. A las futuras generaciones se les va a cargar más. Pero entonces lo que se nos dice es tranquilos que con el tiempo lo vamos a solucionar. No, digamos, yo no lo puedo decir así porque yo no soy el gobierno, pero en efecto esa preocupación es válida, es importante, que se mitiga esencialmente con el Fondo de Ahorro Colectivo, parcialmente. Y por otro lado, la reflexión que quería hacer más general, Camila, con la primera parte de mi respuesta es las generaciones futuras, nosotros le estamos cargando un montón de cosas, entre otras cosas también pues los asuntos de cambio climático, que la transición no se hace de forma muy acelerada precisamente por el desastre que podemos causar en la economía y en el desarrollo económico normal, pero que tiene que tener en cuenta obviamente el interés de las generaciones futuras, no solamente en política pensional, sino en políticas generales. Ahora, respecto de la cotización en particular, esa cotización es uno de los parámetros que se tendrá que revisar a través del tiempo. Como todos los sistemas de seguridad social y de aseguramiento social en el mundo se van revisando periódicamente. Si uno pregunta cómo funciona en Francia, el Comité Observatorio de Pensiones, que también funciona de esa misma manera, todos los años hacen unos informes. En Suecia funciona de esa manera, en Italia funciona de esa manera, en Canadá funciona de esa manera. Luego, ese pilotaje se tendrá que dar a través del tiempo. La cotización es uno de los parámetros que se podrá tocar, pero podrán existir muchos otros. Yo soy partidario, Camila, y siempre lo he dicho también, y se lo dije a su gobierno en su momento, pues no me pararon muchas bolas, es ser muchísimo menos tímidos con el incremento necesario que tienen que hacer las personas que hoy en día están pensionadas, que además están gozando de una pensión hipersubsidiada porque son anteriores de la ley 100, más del 50% de las pensiones que se pagan hoy en día son anteriores de la ley 100, para pagar un porcentaje muchísimo mayor al Fondo de Solidaridad Pensional, que precisamente permite que las personas que van a tener una peor condición de vejez puedan tener una mejor condición de vejez en el futuro. Eso permitiría de cierta manera rebalancear la justicia intergeneracional del proyecto. Hoy en día eso no se toca, y no se toca también, Camila, porque acuérdese que en noviembre del año 2022, en el marco de la reforma tributaria, se intentaron imponer, bajarle, digamos, la excepción de la declaración de renta, del impuesto de renta a los pensionados actuales, solamente para que empezaran a pagar las personas que tienen pensiones de más allá de 10 millones de pesos, y la tumbaron. Y todos los partidos políticos salieron a celebrar esa medida, que era en todo caso progresiva. Luego, en efecto, sí, los jóvenes vamos a tener que tener una carga superior en esta reforma pensional, eso es absolutamente cierto. No creo que sea un argumento suficiente para tumbarla, pero es importante también que las personas que en este momento están pensionadas y las personas que van a estar pensionadas pronto también tengan de cierta manera que colaborar en el esfuerzo que finalmente le estamos cargando naturalmente a los más jóvenes. Doctor Harman, otra de las grandes discusiones que de hecho estuvo hasta último momento fue el momento de la entrada en vigencia de las reformas. Habló de 2027, de 2026, finalmente se aprobó que sea en julio del 2025. ¿Es suficiente este tiempo o estamos corriendo mucho y tal vez del afán no nos va a quedar sino el cansancio?
Del afán puede quedar solamente el cansancio, efectivamente, eso es lo que yo dije ayer. Yo creo que una reforma de esta naturaleza, sobre todo por dos razones. Uno, los 90 decretos reglamentarios que va a tener que expedir el gobierno, y dos, la carga o el cambio administrativo que va a tener que asumir Colpensiones en su nuevo rol, no es tan claro que se pueda hacer en un año. Para poner un ejemplo, el ejemplo lo ponía yo ayer. Los holandeses tuvieron una reforma pensional que fue discutida durante 4 años, hasta que todas las fuerzas políticas más o menos estuvieron de acuerdo. La aprobaron, con varios cambios, obviamente. Entraba una reforma, salió otra. Y al momento de aprobarla dijeron, vea, la reforma es estructuralmente tan grande y tan importante que necesitamos darle 4 años a los fondos de pensiones de allá y a todo el esquema, digamos, de gestión de datos y de gestión de recursos, para poderse adaptar progresivamente a las nuevas reglas del nuevo sistema. Luego, yo creo, no estoy seguro que efectivamente sea únicamente, que haya un número mágico, 4 años, 5 años, lo que sea, pero creo que 1 año puede ser un periodo demasiado corto y demasiado acelerado para una reforma de esta magnitud. Yo pensaría que por lo menos se necesitarían 2 años. Y yo digo lo de Colpensiones por lo siguiente, yo no me lo estoy inventando, no estoy especulando que Colpensiones está preparada. El informe de la Contraloría que publicaron hace 2 meses, de diciembre del 2023, la Contraloría le preguntó a Colpensiones, ustedes ¿cómo va a ser? Muéstrenos su plan de transición para el nuevo rol que la reforma pensional les está otorgando. Y Colpensiones respondió con que no sabía ni en qué tenía que meter los recursos ni cómo, es decir, no tenía plan, pero que lo único que sabía y sugería era que sí necesitaba un aumento de personal del 30%. Eso pues naturalmente no es un plan de nada y es un plan que pues queda muy corto respecto al nuevo rol tan importante que va a tener Colpensiones en la gestión de los nuevos cotizantes que van a llegar a ese régimen, que son 25 millones de colombianos. Luego, hasta no tener, a mi juicio, un plan detallado sobre qué se necesita exactamente en Colpensiones para poder asumir el nuevo rol que se le indica en esta nueva reforma pensional, y hasta tanto no se tenga claridad sobre la regulación específica de cada uno de los pilares que se le encarga al gobierno nacional por parte del Congreso, no echaría a andar una reforma de esta naturaleza. Pero en ese sentido, doctor Harman, de lo que usted nos está diciendo, pues de lo que no está claro, por ejemplo, del papel de Colpensiones, son 96 los artículos que van a pasar a la Cámara para su aprobación. De esos 96 artículos, de lo que usted ha visto, ¿cuál diría en esto nos estamos equivocando? Es decir, si usted pudiera sentarse con los integrantes de la Cámara y decir, ojo con este artículo o con estos artículos que aquí nos estamos equivocando, ¿usted de cuáles hablaría? Ana Cristina, pues muchos, insisto que no hay una reforma perfecta y por supuesto no me gustaría tampoco imponer mi voluntad, no está en mi naturaleza, pero yo hablaría al menos de 3 cosas que me parecen muy urgentes. Yo he insistido en que mi obsesión en este momento, durante los últimos meses, durante el último año, ha sido el pilar semicontributivo, las personas que van a llegar a la edad de pensión sin las suficientes semanas para poder tener una pensión completa o una pensión anticipada. Esas personas van a llegar allí producto de las insuficiencias y deficiencias del mercado laboral colombiano, que los condena a la informalidad y al desempleo, y pues las pocas oportunidades que nos da Colombia o las distribuye mal. A esas personas se les va a reconocer, a pesar de que hubo esfuerzos por parte del Senado de la República en aumentar un poco el subsidio que le entrega el Estado a las personas que se van a encontrar en ese pilar semicontributivo, de todas maneras la mesada que van a recibir va a ser de todas maneras insuficiente, y puede ser, y ojalá me equivoque, que si las tasas de informalidad se mantienen en el tiempo, estas personas vayan a constituir la mayoría de las personas que van a ser beneficiarias del sistema de protección integrado de la vejez. Si damos a la mayoría de personas una pensión insuficiente, vamos a tener un estallido social como tuvo en noviembre del 2019 Chile, que precisamente porque la mayoría de las personas, producto también de la informalidad en el mercado laboral de ese país, reciben pensiones de $50, $60 mensuales, salieron a tomarse las calles y pues casi tuman al presidente Piñera en ese momento. Entonces yo creo que la legitimidad de un sistema también se mide en la adecuación de las personas que más problemas van a tener a la hora de
lograr una pensión en su vejez. Esa sería mi obsesión, revisar ese sistema contributivo a fondo, revisar también la manera en que las personas en la informalidad pueden cotizar al sistema. Hoy en día existe el programa de los BEPS, eso no parece ser tan claro que se vaya a mantener a través del tiempo, para permitir a las personas que mientras están en la informalidad facilitarles la vida y darles la posibilidad de hacer pequeños aportes a través del tiempo y no solamente un cuarto de un salario mínimo y cotizar sobre una sola semana como queda en el proyecto de ley. Estos mecanismos existen en el mundo. En el norte de África existen un montón de programas que se llaman Smartphone Pensions, en donde con aplicaciones tipo WhatsApp uno puede hacer cotizaciones pequeñas al sistema de seguridad social y eso le va contando eventualmente para una mejor pensión el día de mañana. Estoy pensando sobre todo en las personas, por ejemplo, como las mujeres camaroneras de Buenaventura. Estoy pensando en ellos, estoy pensando en los campesinos cuya tasa de informalidad es del 89%, estoy pensando en la mayoría del país, diferente a Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y San Andrés, que tienen las mayores tasas de pensionabilidad del país, que les permita contribuir más al sistema. Esa es mi obsesión. Dos cosas más que me gustaría reformar, que son urgentes. Por un lado, ¿cuánto va a ser la tasa del bono pensional reconocido para las personas que en este momento están en Colpensiones, no entran en transición, entran en el nuevo sistema y que han cotizado por encima del umbral? El artículo 19N, y me perdona Ana Cristina este lenguaje abogadil, dice que se les va a reconocer un bono pensional muy similar a lo que hoy en día se les reconoce a las personas cuando pasan del régimen público al régimen privado, pero no define una tasa determinada. Si no se define esa tasa, vamos a estar en un escenario de discriminación y probablemente de inconstitucionalidad respecto a ese artículo. Número 3, el régimen de transición. El régimen de transición puede ser probablemente uno de los puntos de mayor litigiosidad el día de mañana, que bueno, pues está muy bien para los abogados que llevamos este tipo de cosas, cosa que obviamente sería una posición muy cínica de mi parte decirlo así, pero creo que está mal, creo que es necesario incluir un criterio de edad, porque los regímenes de transición, Ana Cristina, esencialmente están hechos para permitirle a las personas que están cerca de la edad de pensión, y no que han contribuido mucho tiempo, sino cerca de la edad de pensión, eximirse de las reglas nuevas y permitirle pensionarse con las reglas de la Ley 100 de 1993. Luego, ese criterio de edad, a mi juicio, es fundamental en el régimen de transición, no solamente para acotarlo, sino para darle muchísima más claridad. Habría muchas otras cosas que quisiera mejorar, pero por el tiempo pronto no podré extender. Pues abogado Kevin Harman, experto en temas de pensiones, ha sido muy ilustrativo usted desde su expertise sobre la reforma que se aprobó ayer en el Senado y que le quedan 2 debates en la Cámara de Representantes y que, como yo lo decía desde un principio, pues muy probablemente ahí el gobierno nacional va a tener más holgura porque tiene una bancada mucho más fuerte en esa Cámara. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial. Muchas gracias, Camila. Lo último que quisiera decir, nunca es muy temprano para apropiarse de las reglas de pensión y para apropiarse de su futuro pensional. Nunca es muy temprano para hacerlo y los invito pues naturalmente a apropiarse de esas reglas. Gracias, Camila. A usted mil gracias, doctor Harman. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica y regresamos porque vamos a hablar con la senadora Norma Hurtado del partido de la U, que tenía un proyecto alternativo, pero que fue vencido, incluso porque sus propios copartidarios, sus propios compañeros de bancada del partido de la U decidieron apoyar esta propuesta que nos explicaba el doctor Harman del gobierno nacional. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio.
lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. Son las 12 del día, 53 minutos, y como lo anunciábamos antes de la pausa, está la senadora Norma Hurtado del partido de la U conectada con nosotros hasta ahora. Senadora Hurtado, bienvenida. Camila, buenas tardes para ti y para tu audiencia. Nosotros tenemos esa duda que yo planteaba antes de la pausa, senadora, y es qué fue lo que pasó. ¿Cómo convencieron a su bancada para que evidentemente apoyara esta reforma del gobierno nacional y no la suya, la que usted había planteado de manera alternativa? Bueno, no, Camila, dinámicas propias de la vida parlamentaria. Desconozco la forma como hayan convencido a mis compañeros. Sé que ellos también revisaron, estudiaron, miraron cifras y finalmente decidieron apoyar la ponencia del gobierno. Pero pues yo decidí dar la pelea, tenía puntos de honor que consideré que había que defenderlos, como el tema del umbral, el tema del Banco de la República. Usted sabe que es una proposición que surgió en la Comisión Séptima, acompañada de senadores como Nadia Ablel, como Honorio, como Alirio, y que pues teníamos que dar la pelea hasta el último momento. Ayer era un día muy difícil donde yo no compartía muchos de los artículos. Entré puntualmente a la plenaria a defender lo que decía el doctor Kevin ahora, y era la entrada en vigencia de este proyecto de ley. Defendí el año 2027, lamentablemente no logré las mayorías y bueno, esa es la democracia, en el Congreso se gana por mayorías y bueno, el tiempo, Camila, nos dará la razón. ¿Quién tuvo la mejor propuesta y qué significaba eso para los colombianos, especialmente para los jóvenes y las nuevas generaciones? Cuando usted dice, senadora Hurtado, que el tiempo los dará la razón, ¿qué es lo que está vaticinando? ¿Qué va a pasar? Bueno, Camila, nosotros tenemos un informe por parte del Ministerio de Hacienda, que no me canso de leer, que no me canso de mostrar, que es el concepto del impacto fiscal. Y cuando tú revisas ese concepto de impacto fiscal y empiezas a analizar las cifras de los escenarios que ellos escriben con reforma y sin reforma, empiezas a ver que el balance de cada segmento, de cada pilar, da en negativo. Cada uno de los segmentos, pilar solidario, pilar semicontributivo, pilar contributivo, todos dan el balance, dan en negativo, hasta llegar a un gran negativo de menos 126 puntos del PIC que para el año 2100. Y esto pues tiene un significado bastante grande, cerca de 1.900 billones de pesos al año 2100. Y da en negativo, pero después de mostrar todo este impacto y mostrar que en el 2070, Camila, la gráfica tiene un bajonazo y la ministra nos sostiene que allí es donde se acaba el ahorro, pues finalmente el último párrafo dice que, como se mencionó previamente y hemos demostrado consistentemente, se da el aval fiscal a este proyecto de reforma. Entonces, a nosotros nos genera la duda, a todos los que analizamos este impacto. Usted sabe, y yo lo he reconocido, Camila, yo soy abogada, yo no soy economista, he hecho un esfuerzo inmenso por manejar estas cifras y bueno, los resultados son de que nos preocupa la sostenibilidad, nos preocupa igualmente que en el mediano y largo plazo el impacto en el presupuesto general de la nación va a ser muy importante, nos preocupa cómo se van a pagar las pensiones a futuro después de haber tomado esta decisión. Entonces, Camila, esa es la decisión del Congreso, yo tomé otra decisión y es válido, en el Congreso ganan las mayorías y así fue. Y como en el Congreso ganan las mayorías, este trámite en la Cámara de Representantes, como yo le he venido diciendo, senadora Hurtado, pues va a ser mucho más fácil. Es decir, que eso que ustedes aprobaron ayer en Senado, casi que esa va a ser la reforma pensional que vamos a ver los colombianos después de la conciliación y después de todos los trámites que se necesitan en el legislativo. Bueno, Camila, sí sabes que creo que hay un buen ambiente de estudio. Ya muchos han pasado por aquí en esta última semana, representantes a la Cámara,
pidiendo documentos, pidiendo los resúmenes, pidiendo explicaciones, pidiendo el porqué del 1.5, evaluando. Hay un ambiente de estudio, por lo menos ambiente de estudio hay, Camila. Y bueno, estamos entregando todas estas ayudas que nosotros logramos consolidar a lo largo de todos estos meses y estamos facilitándola a todos los representantes a la Cámara que quieran pasar por aquí. Ya me imagino el gobierno hará lo propio, pero lo que corresponde a Norma Hurtado, ayudaré a todos los representantes que quieran conocer nuestros puntos de vista. Pues senadora Norma Hurtado, yo le agradezco enormemente que nos haya atendido el día de hoy después de lo que pasó ayer en el Senado, un triunfo del gobierno aprobando esa reforma pensional y esperando qué pasa en los 2 debates que faltan en la Cámara de Representantes. Le mando un saludo muy especial, senadora Hurtado, por haber estado con nosotros. Pero Camila, déjeme despedirme con algo. Tenemos otro triunfo. No fue fácil lo del Banco de la República. Si usted mira el primer oficio donde propusimos que fuera el Banco de la República, es de junio del 2023. Tantos meses diciéndonos no, no, no y no. Y lo logramos, Camila. Y no solamente logramos el artículo del Banco de la República, que es el artículo 24 mejorado. Logramos un artículo nuevo en el cual damos los principios, decimos cómo se conforma ese comité que va a direccionar y que va a tener la responsabilidad de los ahorros de los colombianos y también logramos las funciones. Eso poco se ve en una ley, lo logramos, lo dejamos explícito y ese es un triunfo para todos los colombianos. Es un triunfo para la democracia porque es darnos cuenta que se pueden generar consensos en medio de diferentes ópticas frente a un proyecto y una reforma tan importante como esta reforma pensional que se está tramitando en Colombia. Senadora Hurtado, mil gracias por estar con nosotros. Feliz resto de día. Bueno, Camila, un abrazo a ustedes y ojalá la Cámara de Representantes continúe en un análisis profundo de esta reforma. Y es que en democracia se pueden dar grandes transformaciones. Sí, señor, cuando se hacen y se tienen consensos entre las partes, podemos generar un cambio importante en Colombia y esto que pasó ayer en el Congreso de la República es la demostración de ello. Nosotros llegamos así al final de esta emisión en Mañanas Blue. A ustedes mil gracias por habernos acompañado, pero no se desconecten de sus plataformas digitales ni tampoco de las emisoras de Blue Radio porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.